Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Gracias por la invitación, siempre es un privilegio y es un gran honor el poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Am, Algo especial sucedió cuando la hermana Jenny me contactó y la hermana Marta y Arelis para dejarme saber que me tocaba predicar. No sabía de qué presentar en esta mañana con respecto a la palabra de Dios. En un viaje reciente que tuve con mi familia, eh, mi hijo Caleb iba sentado en la parte de atrás de mi camioneta y me dice, papá, ¿me puedes dar tu teléfono? Y yo le dije, ¿para qué lo quieres? Y él me dice, quiero poner el mapa, el mundo, como él le dice al GPS, le dice el mapa o el mundo. Y yo le dije, está bien, y ahí se lo di. No es inusual que él lo pida, él siempre le gusta ir viendo el GPS. Pero esta vez me dio por preguntarle, papito, ¿por qué te gusta tanto el GPS? Y él me dice, porque me va diciendo por dónde tenemos que ir, o sea, por dónde tenemos que ir cogiendo, ¿verdad? Por dónde tenemos que conducir. Y eso se me quedó dando vueltas en la cabeza. Cuando mi familia respondió el llamado en el 2018 de finalmente salir de las ciudades y venir al campo, desde el 2015 más o menos se llevaba orando, 3 años orando. Parte de la familia había hecho viajes a diferentes partes del mundo, buscando para buscar y comprar tierra. Y bueno, se invirtió dinero, se perdió el dinero, pero bueno, se sacó información que era importante en aquel tiempo. Pero resulta ser que cada intento que se hacía por irse a cualquier otra parte del mundo, no, Dios decía que no. Y Dios nos trajo para acá, para Carolina del Norte. Y yo creo que Él lo hizo porque era necesario para la salvación de nuestra familia. Acá conocimos a ciertas personas que fueron de mucha ayuda espiritual y al mismo tiempo hemos pasado por experiencias que nos han ido enseñando, nos han ido disciplinando en el Evangelio, en la obra y al mismo tiempo, pues nos acercamos mucho más a Dios y fuimos obligados prácticamente a vivir por fe. Y yo creo que esa es la mejor parte de toda la historia de nuestro testimonio a la salida del campo. Fue que prácticamente se nos quitó todo y tuvimos que depender solamente de Dios. Tuvimos una pequeña experiencia, si se pudiera decir, de lo que sería un poco esa gran crisis que viene para este mundo. Durante esa época conocí una amistad en la iglesia, una persona muy seria, muy buena. Y cuando estaba ahí con este hermano, amigo mío, él un día se me acerca y me dice, hey, ¿tú has escuchado sobre las predicaciones de un pastor apellido Myers que se llama el Blueprint? Serían por así decir, ahora no sé cómo decirlo en español, pero en la construcción son unos papeles azules que usan los ingenieros para saber en qué parte de la construcción están ellos y qué falta y cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Creo que le dicen los dibujos, Planos, los planos. planos. Gracias, mi hermana Jenny, gracias. Los planos, exactamente, esa es la traducción exacta, son los planos. Y le dije, no, nunca había escuchado de esto. Y entonces, pues, me envió unos temas, eso fue en el 2018, 2019, que me dejaron impactado. Este pastor iba presentando lo que eran las verdades del santuario y él le decía, estos son los planos del evangelio. Bueno, después de lo del COVID, no volví a escuchar más de este pastor. Cuando conocí la verdad del Padre y del Hijo, traté de buscarlo de nuevo para ver en qué posición él estaba con el tema de la deidad, pero simplemente no obtuve contacto. Y bueno, no sé dónde estará, con qué planes él seguirá, pero se me quedó esto ahí en la mente. Y de ahí es donde sale el tema que voy a estar compartiendo con ustedes hoy y que se va a convertir en una serie titulado El Gran Mapa de la Redención. Y la razón por la cual considero que es importante hablar de este tema es porque va a venir algo especial en el futuro que muchos no conocen y voy a compartir ahora la pantalla. Va a venir algo especial que muchos no conocen en el futuro y un futuro no muy lejano, obviamente, estamos muy cerca de esto, y tiene que ver específicamente
con la predicación del evangelio, la conversión de miles, incluso en un solo día. ¿Verdad? Hay una obra especial que Dios está preparando, un pueblo reconocido como el pueblo del libro, y ese tenemos que ser tú y yo, ese es el llamado a la preparación. Am, eh, y hay algo interesante con respecto a este pueblo, y tiene que ver con la experiencia, ¿verdad? La experiencia. Este pueblo, que es el pueblo reconocido como el pueblo del libro, es el que se conoce el evangelio de cabeza a pie o de pie a cabeza, como sea que se entienda la expresión, de extremo a extremo. Se conoce al evangelio, no importa por el ángulo que empiece una conversación, este pueblo que va a estar de pie para la gran crisis, se va a conocer el evangelio de una manera tan directa, van a ser unos expertos en el tema, que sin importar la pregunta que reciban, sin importar la duda que escuchen, van a poder presentar el evangelio sencillamente y en pocas palabras, no con sermones elocuentes de 1, 2 y 3 horas. Es más, la hermana White habla mucho sobre que los temas no deberían de ser más de 20 o 30 minutos, porque es que la mente no capta. Pero o sea, aquí hoy les vamos a dar un banquete espiritual. Eh, Como es un tema que vamos a ir empezando a abrirnos con respecto al tema del santuario, no vamos a profundizar en cada aspecto del santuario, sino que quiero mostrarles a ustedes que verdaderamente puede usar el santuario, en este caso como un mapa o como los planos del evangelio, para tú poder mostrarle a una persona la palabra de Dios, quién es su Hijo, lo que sucedió en la cruz y en la posición en la cual nos encontramos, que es obviamente después de 1844, Cristo está intercediendo en el lugar santísimo, ¿verdad? La sierva del Señor en Evento los últimos días, en la página 202, en la versión del libro en inglés, no en español, la sierva de Dios pudo ver que en un futuro no muy lejano para ella, pero es inminente para nosotros, ella declaró que miles en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad. O sea, van a ver y la van a reconocer. Si la reconocen es porque la han escuchado antes, pero no la habían visto. Pero la van a ver y la van a reconocer. Y estas conversiones a la verdad se harán con una rapidez, dice ella, que sorprenderá a la iglesia y solo el nombre de Dios será glorificado. ¿Cuántos esperan ese momento cuando miles se convertirán en un día? ¿Qué significa? Es que tú y yo debemos de aprender a predicar los mensajes de los 3 ángeles en un solo día. No tenemos horas, no tenemos semanas para explicarle a un alma lo que es el evangelio. Poder explicar el plan de la redención en pocas palabras, poder presentar la Biblia como el faro de luz que nos guiará al puerto seguro. Hay 3 cosas que se deben saber explicar y son fáciles: el evangelio, el conflicto y el santuario. Y yo quiero, por ejemplo, empezar con respecto a la reforma, porque esto fue lo que yo me acuerdo que había escuchado de este pastor en el 2019. No encontré una versión en español, desgraciadamente, pero es fácil de seguir el mapa. Él pone, obviamente ahí están los pasos del santuario, como ustedes pueden ir viendo en la imagen. Y entonces en la parte de al lado, él empieza con lo que es la parte final de la profecía, los 2300 días. Y cuando hablamos de la parte final, no me estoy refiriendo a los últimos años, sino a una temporada, ¿verdad? Desde su punto que empieza la reforma hasta el final de los 2300 días. Por ejemplo, él pone a John Wycliffe. Y hay algo interesante con John Wycliffe, porque John Wycliffe fue uno de los reformadores que regresó la palabra de Dios, la Biblia, a lo que sería a la vida del cristiano, ¿verdad? Conllevó a las personas a querer leer la palabra, hizo traducciones del latín, del griego, etcétera, etcétera. Y saben que John Wycliffe fue perseguido como si fuera una secta. Y eso lo estaba mencionando ese pastor y me llamó mucho la atención. Después de John Wycliffe pasamos a Martín Lutero, que fue por el 1500. Y Martín Lutero, que fue el fundador de lo que serán lo que sería hoy en día los luteranos, también fueron ellos perseguidos como si ellos fueran una secta, porque Martín Lutero estaba enseñando lo que era la justificación por la fe. Y el grito a la sola escritura tomó más fuerza durante su época. El tercer paso sería John Calvin, que fue el fundador de la iglesia presbiteriana. También fue perseguido como si fuera una secta.
Y así sucesivamente vamos avanzando. Por el año 1600 aparece John Smith y Roger Williams. También fueron ellos perseguidos como si fueran una secta, terminando con John Wesley antes del fin de los 1260 años. John Wesley fue el que fundó la Iglesia Metodista y también fue perseguido como si fuera una secta. Cada vez que Dios fue restaurando una verdad, hubo persecución de parte tanto del poder religioso como el poder civil, y en este caso se acusaba al reformador o al que traía la verdad de ser una secta, de funcionar en contra de la religión establecida y funcionar en contra del gobierno establecido. Para entonces, en 1844, Dios levanta a lo que nosotros conocemos como el movimiento de los adventistas del séptimo día. Y ahí nosotros vemos claramente que ellos se convirtieron en una denominación para finales del 1950, pero no antes. Antes ellos eran considerados una secta. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de la religión establecida y de lo que el gobierno establecido en algunos países, no necesariamente en Estados Unidos, estaban en este caso no obligando, pero sí de alguna manera conllevando a los miembros a participar, como en el caso de España, que todo era muy pro-católico y así sucesivamente. Hermanos, si nosotros entendemos el mapa del santuario, será de bendición para nuestras vidas. Y yo quiero advertirles que no vamos a estudiar el santuario de ninguna manera en la forma tradicional que siempre se ha enseñado en la iglesia. Considero que ya hemos escuchado bastante con respecto a lo que es cada aspecto del santuario, el arca del sacrificio, el altar de sacrificio, el lavacro o el lugar donde estaba el agua, la mesa de la hilera de dos panes, estaba el altar de incienso, el candelabro, y entonces está el lugar santísimo, el arca del pacto. Incluso hay una séptima parte que menciona Pablo, que muchos no hablan, y es el incensario de oro que aparece en Apocalipsis, que está encima del arca del pacto, que Cristo, o en este caso el sumo sacerdote en el tiempo de Aarón y de los sumos sacerdotes antes de que Cristo apareciera, ellos lo usaban una sola vez al año en el lugar santísimo, en el día de Yom Kippur, para hacer expiación. Y en nuestro caso, se ve que claramente Cristo lo tiene en la mano. La hermana White tiene una visión donde se cierra la gracia y Cristo suelta el incensario y cae en el santuario, dando la señal de que se cesó la obra de gracia, se cesó la intercesión, y ahí es donde nosotros vemos que es la última parte del santuario, tiene que ver con lo que es específicamente esa obra que hace el sumo sacerdote, que en este caso es Cristo Jesús. Pero o sea, yo quiero que ustedes entiendan que el santuario lo vamos a ir presentando no de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles a ustedes con la Biblia y con la historia de que sí podemos nosotros de diferentes ángulos ver la obra del santuario como nuestro mapa, como nuestro GPS. Pero bueno, con esta introducción vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé de su Santo Espíritu, porque vamos a entrar en el tema. Y si no pedimos la unción del Espíritu de Dios, verdaderamente suceden cosas raras y las personas empiezan a traer ideas que no van de acuerdo a la Biblia o no se dan cuenta que están pisoteando algún otro aspecto de la Biblia, y no queremos lograr eso. Lo que queremos es lograr una armonía perfecta. Así que, por favor, si es posible, que cierren sus ojos y se unan conmigo en esta oración. eh, Se los agradecería. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Padre, en este momento, al estudiar tu palabra, tu santuario, pedimos que envíes tu Santo Espíritu a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que podamos nosotros aprender y que este mensaje sea receptivo para estar preparados para ese gran momento donde la obra avanzará de una manera impresionante y tu nombre será glorificado. Te pedimos, Padre, que alejes el enemigo de nuestras vidas, de nuestros hogares, y que podamos nosotros ver la realidad y la verdad, que tu Hijo Cristo Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, lo resucitaste, Padre, con tu Espíritu, y está actualmente en el lugar santísimo, en tu santuario celestial. Él está intercediendo por nosotros. Así que, Padre, bendícenos en esta hora y que podamos nosotros vivir de acuerdo a estas verdades. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero presentarles a ustedes ahora
la deidad en el santuario, porque ya más o menos podemos ver cómo fue que Dios fue restaurando ciertas verdades a lo largo de la reforma en el santuario. Cada reformador trajo una verdad a luz que estaba siendo ocultada, y por ellos predicar esta verdad fueron perseguidos, etcétera, etcétera. Pues hoy en día nosotros, los que queremos creer en las Sagradas Escrituras y queremos regresar a lo que serían los caminos antiguos, ¿verdad? En el tiempo de lo que creían los pioneros, pero yendo mucho más ante los pioneros, desde el tiempo de los discípulos, tiene que ver con el tema de la deidad. Y obviamente acá casi todos hemos sido perseguidos por el tema de la deidad. Y sí se puede ver la deidad en el santuario, absolutamente. Y no me refiero a que la presencia del Padre está en el lugar santísimo, porque considero que ya esto se sabe desde el tiempo de los pioneros, y si no podemos profundizar más, estamos en problemas, porque entonces significa que nos estamos quedando en la luz que ya fue dada y no estamos avanzando en la luz. Y la luz tiene que ir avanzando, sin pisotear el hecho de que la presencia del Padre está en el lugar santísimo, que Cristo está oficiando en el lugar santísimo. Vamos a profundizar un poco más. Por ejemplo, en el santuario tenemos el primer paso, que es el altar de sacrificio. Aquí es donde el evangelismo empieza en la vida de la persona, lo que son las buenas nuevas en acción, ¿verdad? Evangelismo es las buenas nuevas en acción. Todo ministro que entiende el evangelio tiene que empezar predicando la cruz de Cristo, o sea, el Hijo de Dios, el que fue enviado por quién, por el Padre, y vivió en perfecta obediencia al Padre mediante la unción del Espíritu. Todo aquel que entiende cómo fue que Cristo llegó a la cruz tiene que conocer los detalles que te conllevan a fundamentar esta verdad. Y es que el altar de sacrificio no solamente representa la cruz, representa que el Hijo fue enviado por el Padre y el Hijo fue en perfecta obediencia a la cruz por el Espíritu. Ahí está, en la primera parte del santuario, la deidad completa. Está el Padre, que es la deidad, está el Hijo, en quien habitaba la plenitud de toda la deidad, Colosenses capítulo 2, y estaba la unción del Espíritu, que se ve que hubo algo hermoso suceder en el bautismo de Cristo, pero antes de que Cristo fuera bautismo, ya él tenía el don del Espíritu. Ahora vemos nosotros y avanzamos al lavacro. El lavacro sí es verdad que representa el bautismo en agua, pero también el bautismo en Espíritu Santo. Cristo, el Hijo, recibe la aprobación de su Padre, y vemos nosotros la presencia de Dios descender en forma de paloma solamente como confirmación cuando Cristo es bautizado. Pero ya Cristo tenía el Espíritu del Padre. ¿Qué fue lo que era necesario en el bautismo? Número uno, que Cristo nos diera a nosotros ejemplo. Y número dos, el anuncio, no, la declaración, mejor dicho, que se escuchó de parte del Padre en el cielo. Este es mi Hijo. Confirmación, este es mi Hijo. Para aquellos que dicen que no van a entender la voz de Dios, escucharon truenos. Para aquellos que estaban de acuerdo en seguir a la verdad, escucharon la voz de Dios. Este es mi Hijo. Y se vio la manifestación física, que en este caso fue el Espíritu de Dios descender. La luz descendió como en forma de paloma. No fue que descendió una paloma, descendió como en forma de paloma, ¿verdad? Mansa y humilde. Y se posó sobre Cristo. Se vio claramente en el lavacro que el Padre envía el Espíritu a su Hijo y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo. Si seguimos avanzando a la mesa de los panes, siempre hemos hablado de que ahí se representa al Padre y al Hijo, y esto es cierto, tenemos dos hileras de 6 panes. Si añadiéramos una tercera hilera por el tercer Dios de la Trinidad, tendríamos nosotros el famoso número 666, que lo que significa es doctrina de hombre, en otras palabras. Pero el Espíritu Santo sí está presente en la mesa de los panes, lo que no necesariamente representado en la hilera de los panes. La mesa de los panes enseña que la palabra de Dios continúa, ¿verdad? Continúa la palabra. El pan de vida es Cristo, ese pan es su palabra, es la palabra de Dios, y es lo que el pueblo necesita recibir y alimentarse, el pan espiritual. Y ese pan espiritual solamente proviene del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo, ahora hay algo interesante, están representados por ese pan en la mesa, y la mesa tiene, el borde de la mesa tiene doble corona. Y toda la mesa, que es hecha con madera de acacia, si no más me equivoco ahora mi memoria,
madera de acacia, está revestida de oro. Y el oro en el Antiguo Testamento es algo que representa, es un símbolo que representa el Espíritu de Dios que cubre. Tiene que ver con justicia, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con transformación, tiene que ver con experiencia. Por eso es que también tenemos otros símbolos como el fuego, ¿verdad? Que se usan para mostrarnos a nosotros o representar al Espíritu, pero también en lo que sería la parábola de las 10 vírgenes, el aceite no representa al Espíritu Santo, representa experiencia. Entonces, aquellos que comen de la mesa de los panes, están comiendo la palabra de Dios, están comiendo del pan vivo. Esta mesa está siendo servidos a ellos en algo revestido de oro. Eso es la experiencia. Eso representa el vehículo por el cual la palabra de Dios llega a nosotros. ¿Y cuál es ese vehículo de acuerdo a las Sagradas Escrituras? El Espíritu de Dios. Avanzamos ahora al candelabro. Tenemos ahí el testimonio y vida llena del Espíritu. Todos los profetas fueron ellos inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis, es el testimonio que el Padre le dio a Cristo, Cristo a sus ángeles y los ángeles a los siervos de la tierra. Ahí está la deidad, que es el Padre. Está el Hijo de Dios, en el cual está toda la plenitud de la deidad. Y está la agencia del Espíritu Santo, que son los ángeles de Dios, que nos traen a nosotros, aparte de lo que es el pan de vida, los testimonios, ¿verdad? Tenemos entonces el altar de incienso. El altar de incienso seguramente es el que más me fascina, porque aunque está en el lugar santo, se puede ver desde el lugar santísimo, porque queda exactamente ahí en el velo. Y una vez al año, lo primero que recibía completamente, porque todo el año la gloria de Dios pasaba a lo que era el altar de incienso, no al resto del lugar santo, pero se podía ver en el altar de incienso porque quedaba frente con frente a la presencia de Dios. Pero una vez al año, lo primero que estaba ahí frente a la presencia de Dios era el altar de incienso. Y el altar de incienso representa la vida de oración y adoración. Y yo no sé si ustedes han escuchado que nuestros ángeles, que son los que ministran, ellos reciben nuestras oraciones, las mezclan en el cielo con incienso y son elevadas a Dios, ¿verdad? En otras palabras, en palabras simples, ellos arreglan nuestras oraciones porque muchas veces estamos orando, hermanos, y no lo estamos haciendo bien. Y eso no puede elevarse, esa imperfección no puede elevarse directamente al trono. Entonces los ángeles vienen como que llenan esa oración de ese incienso grato y entonces es presentado al Padre. Y esto es interesante porque la adoración también tiene que ser mezclada con este incienso, si no muchas veces estaríamos cometiendo hasta pecado porque simplemente no conocemos o estamos nosotros sucios, ¿verdad? Muchas veces los ministros se presentan y están sucios, no están completamente limpios, por eso es necesario que antes de predicar se ore, antes de que el predicador vaya a subir se ore y antes de que el predicador vaya a predicar se prepare y ora al Señor y le pida perdón y que sus pecados sean limpios. Tenemos la experiencia de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías fue llevado en visión en el capítulo 6 de Isaías, él se encontró el problema, se dice, ay de mí, soy pecador y estoy frente a la presencia de Dios, voy a morir. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Envió un ángel. ¿Para qué envió el ángel? Y santificó los labios del profeta con una de los carbones, ¿verdad? Del altar de incienso, tocó sus labios y le dijo, tus pecados han sido quitados, han sido limpiados. Y esa palabra que está ahí representa que fueron completamente extirpados. O sea, no es como que fueron perdonados y están en la lista, no, fueron completamente borrados. Era la obra directa que está haciendo Cristo actualmente por ti y por mí, expiando, limpiando por completo esos pecados. Tienen que ser eliminados. Entonces nosotros vemos que en el altar de incienso se ve la intercesión que se hace hacia el Padre, ¿verdad? Mediante Cristo y nuestras oraciones elevadas por los ángeles, que es la agencia del Espíritu Santo, todo esto trabaja a nuestro favor. ¿Cuál es ese? Que nos pone a nosotros frente al trono de la misericordia para nosotros obtener perdón. Y esto es interesante, lo que dije al final, obtener el perdón, porque Cristo no es el que perdona pecados. El que perdona pecados es el Padre. Cristo es el que busca el perdón de tus pecados. Y los ángeles son los que están ministrando la verdad, el pan de vida entre el cielo y la tierra, asegurándose que los seguidores de Cristo se mantengan en conexión con Cristo para que cuando Cristo esté tratando de interceder, no se encuentren ellos desligados de su paracletos, de su abogado, de su consolador.
Entonces es muy importante el altar de incienso, ¿verdad? El que más me fascina a mí en lo personal. Y por último tenemos el arca del pacto. Representa la obediencia, ley, presencia del Padre, donde está el maná dentro del arca del pacto. El maná y la vara de Aarón representan a Cristo y a nada más. No cometan el error que han cometido muchos hoy en día, a decir que representa esto, representa lo otro. Blasfemia. Nada más puede representar el maná y la vara de Aarón porque es Cristo y nada puede reemplazar a Cristo. Cristo tiene que estar siempre presente en el arca del testamento. ¿Por qué? Porque recuerden que son los dos testigos. Si no tenemos esos dos testigos, no hay sumo sacerdote. Ahora, la ley de Dios, los 10 mandamientos estaban dentro del arca y esto también es representante de Cristo. Entre dos o tres testigos se establece la verdad. Y el testimonio es bien claro en primera de Juan capítulo 5. Este es el Hijo, este es el engendrado y el que lo engendró lo ama y el engendrado ama a quien lo engendró. Y el que no ama al que engendró, no ama al que fue engendrado y el que no ama al que fue engendrado, no ama al que engendró. En otras palabras, hay que amar al Padre y al Hijo. La ley de Dios, el maná, que representa el pan divino del cielo, que es Cristo, y la vara de Aarón, que retoñó sin estar conectado a un árbol, sin estar conectada al agua, simplemente fue mostrando que en Cristo está la vida original. Y esa vida original es la que está en los ángeles y es la que estará en los redimidos por el resto de la eternidad, porque Cristo nos va a nosotros a dar vida. Y tendremos que ir nosotros todos los días a ir a alimentarnos mensualmente de ese árbol de la vida que representa la palabra de Dios. Dice la hermana White que nosotros no podemos comer del fruto ahora, pero podemos comer de sus hojas. ¿Cómo? A través del estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras. Dentro del arca del pacto se encontraban estas tres cosas. En la parte de afuera, de acuerdo al Pentateuco, está el arca del pacto, en la parte de afuera, abajo, recostado, ahí al ladito del arca del pacto, estaba la Torá, la Biblia, ¿verdad? Estaba el resto de lo que era lo que nosotros conocemos hoy en día como el canón bíblico, estaba dentro del lugar santísimo. Ahora, no cometamos el error de pensar de que porque algo no está dentro del arca, de lo que sería el lugar santísimo o el arca del pacto, no tiene importancia. Hermanos, no obtienes la bendición del arca del pacto y del lugar santísimo si tú primeramente no vas pasando por los primeros pasos del santuario. Cada aspecto del santuario es importante y es verdad presente. Pero si te quedas estancado, ese es el problema, que no podemos quedarnos nosotros estancados. No te puedes quedar en el lavacro, no te puedes quedar en el candelabro porque te quedas incompleto. Tienes que seguir avanzando. Y eso fue lo que hizo el pueblo adventista cuando Dios levantó, ¿verdad? En este caso a los pioneros, a su sierva, la hermana White. Ellos siguieron avanzando con la luz y entraron al lugar santísimo por fe, donde solamente Cristo podía entrar. Ahí está presente el pueblo adventista postrado en adoración abajo y Cristo ministrando en el cielo. ¿Qué fue lo que ha sucedido con las otras iglesias? Algunos se quedan en el altar de incienso, otros en la mesa de los panes, otros ni siquiera salen del altar de sacrificio y otros por completo se han salido del santuario, se han salido del campamento. Entonces, ahora que tenemos nosotros y entendemos esto, vemos nosotros que Aarón representaba a Cristo, vemos la presencia de Dios llamada la Shekinah, que es el Espíritu de Dios, su gloria, su luz, todo esto estaba presente en el lugar santísimo, ahí en el arca del pacto. Así que pueden ver cómo cada parte del santuario representa tanto al Padre, que es Dios, a su Hijo, el Hijo de Dios, y en este caso al Espíritu Santo, ya sea en la manera del vehículo, que es para traer a nosotros el alimento, la confirmación, la voz, la palabra de Dios o simplemente la agencia, que son los ángeles, ¿verdad? Siempre están presentes en cada aspecto del santuario. Ahora, vamos a regresar con detalles interesantes. El Evangelio en pocas palabras. Esto es una nota interesante. En la Biblia hay varios versículos que se pueden usar para resumir todo el Evangelio. Hoy vamos a hablar de uno de esos versículos más controversiales como ejemplo, porque considero que si se les presenta uno de los ejemplos más difíciles, se hará más fácil con otros versículos que se puede mostrar el Evangelio. Con un solo versículo puedes mostrar el Evangelio entero. Y yo voy a empezar con el más controversial, que es Mateo 28:19, ¿verdad? Porque algunos dicen que es añadido, otros que no, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ¿sabías que Mateo 28:19 es el texto más corto que al mismo tiempo es profundo y más completo con respecto al Evangelio?
¿Sabías que la hermana White cita o alude a Mateo 28:19 cientos de veces en sus escritos con más de varios capítulos, artículos, sermones dedicados o solamente a ese texto? Por algo es por lo que Satanás le ha lanzado tanta tierra y suciedad tratando de oscurecerlo y hacerlo desaparecer con mucha confusión de que si es Trinidad, de que si es un trío, de que si es bautismo en tres nombres y qué sé yo. Contiene el perdón del Padre, Mateo 28:19. Contiene la vía hacia el Padre, el Hijo, y contiene el poder de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre, en otros temas, ya hemos dicho que significa en griego es onoma, significa autoridad, y la palabra bautizar en el griego es baptizo, que significa sumergir. Tienes que ser sumergido, ¿verdad? El evangelio significa buenas nuevas. Estas buenas nuevas son estar sumergidos bajo la autoridad de Dios para salvación, que por ende es la palabra Yeshua en hebreo. ¿Te parece conocido, Yeshua. Eso es una palabra. No, que es el nombre, sí, pero es una palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo Yeshua es el nombre de nuestro Redentor y es una palabra en hebreo que significa Jehová salva. Cada vez que tú le estás diciendo a alguien Jesús o Yeshua, tú le estás diciendo Jehová salva, Dios salva. Eso es lo que tú estás diciendo. Cuando tú le dices a alguien, hermano, ¿tú crees en Jesús? Tú le estás preguntando, ¿tú crees que Dios salva? Es interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es el evangelio? ¿Verdad? Pues Dios, quien es el Padre, es quien perdona. De acuerdo a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1 y 9, nos dice claramente que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la dádiva del Padre. Es el juez quien limpia, quien extirpa nuestros registros sucios y los puede eliminar. Ahora, ¿cuál es el camino hacia el perdón? ¿Cuál es el camino hacia Dios el Padre? Claramente en Juan capítulo 14, versículo 6 se nos habla que el Hijo es el camino al Padre y por lo cual tenemos acceso a este perdón. Jesús declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién, por mí. Si no vamos a Cristo, no podemos llegar al Padre. Y el Espíritu es quien nos convence de pecado y nos va transformando. Y eso no es algo del Nuevo Testamento, hermanos. Si no lo podemos probar en el Antiguo Testamento, tenemos problemas. Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice claramente, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en Tito 3:5 se alude a Ezequiel cuando se nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, hermanos, tiene que reflejar nuestra muerte en Cristo Jesús, nuestra resurrección por el Espíritu del Padre que levantó a Cristo de entre los muertos y nos transforma en nuestro diario vivir. Y todo esto es obra de Cristo, no es obra del hombre. Si fuera del hombre, Tito estaría mintiendo. El registro que está en Tito sería mentira. Dice, no justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, la regeneración y la renovación en él. No es de, no es que es del Espíritu, no, es en el Espíritu. Si tú no estás en el Espíritu, si tú no has recibido el Espíritu del Señor, si tú no estás andando los estatutos, si tú no estás guardando los preceptos, tú no estás poniendo por obra la transformación. Tú estás viviendo en el pecado, tú estás viviendo en la carne. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Cristo, quien es el camino, Cristo, quien es la verdad, Cristo, quien es la vida, nos conlleva al Padre para obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Las buenas nuevas son que tú, pecador, yo, pecador, podemos obtener el perdón de Dios, quien es nuestro Padre, a través del camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios, el cual pidió que el Espíritu fuese enviado para convencernos de pecado y transformarnos para gloria de Dios. Algunos todavía pensarán que está forzado Mateo 28:19 reflejar el evangelio y el santuario. Vamos a ver lo siguiente. En el altar de sacrificio vemos la acción de id, ¿verdad?
en el inicio de la misión es predicar a Cristo crucificado. El altar representa el sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra id implica proclamar este sacrificio como el fundamento del discipulado. Y no quise poner las citas de la hermana White hoy en este tema porque quiero tratar de establecerlo todo con la Biblia, pero hay una cita de ella donde ella dice que los ministros de Dios tienen que predicar a un solo Dios verdadero, que es el Padre, y a uno que es mediador, y ese mediador es Cristo, aquel que vino, murió, resucitó y fue elevado al cielo y está oficiando por nosotros. Entonces, ahí, en esa palabra id, al principio de Mateo 28:19, estamos viendo la implicación de que hay que proclamar este sacrificio, ¿verdad? ¿Y qué nos dice a nosotros 1 Corintios capítulo 2:2? Nos dice, porque nada me propuse saber entre vosotros, sino a quién, a Jesucristo y a este que crucificado. No hay evangelio si no entendemos el sacrificio del Padre para que tú y yo obtengamos el perdón de nuestros pecados. Todo verdadero discípulo comienza reconociendo su necesidad de salvación y del sacrificio expiatorio de Jesús. Que, por cierto, regreso a la palabra Jesús, el nombre Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Fíjense, en otras palabras, todo verdadero discípulo comienza reconociendo su necesidad de salvación y del sacrificio expiatorio de Dios salva, del Dios que salva, el Padre. Juan 3:16, que ese es un versículo perfecto para poder explicar el Evangelio en pocas palabras, que sería bueno, se los dejo de tarea que ustedes lo puedan desglosar, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo, que Él dio al Hijo, para que todo aquel que en Él cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios da esta vía de salvación y ese camino para nosotros llegar al Padre, Jesús. El lavacro, ¿verdad? Vemos la acción de bautizándolos en Mateo 28. El paso público de purificación y muerte al yo. Si no hay un paso público a la muerte del yo, estamos en problemas. El lavacro representa el bautismo, símbolo de limpieza, muerte al pecado y nuevo nacimiento. Y Romanos 6:3 nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos aquellos que son bautizados para salvación de sus vidas, para perdón de sus pecados, han sido bautizados en la muerte de Cristo. Simbólicamente, a nosotros ser sumergidos, participamos de la cruz. Y tenemos que participar de la cruz. Porque ¿cómo se supone que el Espíritu renueve mi corazón y mi mente si el yo no muere y Cristo no nace en mí? Tiene que cumplirse Ezequiel, la profecía de Ezequiel, tiene que cumplirse la promesa. Dios tiene que dar un nuevo corazón y no un corazón de piedra, sino de carne. Dios tiene que darnos su espíritu, no cualquier espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, en Mateo 28:19, Cristo ordena bautizar a los creyentes y esto tiene su reflejo exacto en este mueble. Y recuerden, hermanos, Mateo 28:19 no le está hablando al que se va a bautizar. Mateo 28:19 no le está hablando al que está entrando en el Evangelio. Mateo 28:19 le está hablando a aquellos que están ministrando. Es a los ministros. Si los ministros no entienden lo que es la gran comisión, las buenas nuevas, que Dios salva, no van a entender ni van a poder explicar el Evangelio. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la mesa de los panes de la propiciación? Onoma, ¿verdad? La palabra onoma en el nombre, ¿verdad? En el nombre, onoma, autoridad. Ese nombre se encuentra en el Antiguo Testamento, Jeremías 23:6. Y ese nombre es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Y Jeremías 23:6 dice que Israel será salvada y su nombre por el cual lo conocerán, hablando de Cristo, es Jehová Sidkenu. Eso es uno de los títulos, uno de los nombres que tiene Cristo, es Jehová justicia nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que ver exactamente con esto, hermanos. Es la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu en el creyente. Jehová es nuestro Dios, justicia es su Hijo y nuestra es a través del Espíritu, esa justicia, ¿verdad? Ahora, dice enseñándolos y dar ejemplo. Esto tiene que ver con el implícito de hacer discípulos. La mesa de los panes, que representa la palabra de Dios, representa la sana doctrina. No se puede bautizar a alguien que no entiende la sana doctrina. No se puede bautizar a alguien que no entiende lo que es el Evangelio. La mesa de los panes nos trae a nosotros frente con frente al Padre y al Hijo. Aquellos que tienen conceptos errados de lo que es la deidad no van a poder ser bautizados, aunque se metan en el agua, si ellos siguen persistiendo en un conocimiento que va opuesto a la sana doctrina, no están siguiendo la imagen de Dios, están siguiendo
en este caso, la imagen de hombres, ¿verdad? Y vemos nosotros que entonces la mesa de los panes tiene 2 hileras de pan, tiene doble corona alrededor del borde. Estos representan al Padre y al Hijo. Y algunos dicen que el Espíritu Santo no está presente, pero sí lo está, representado por el oro. La mesa de los panes representa la palabra de Dios, que es traída por su Espíritu a nosotros. La mesa estaba recubierta de oro puro. Fue hecho de madera de acacia y luego cubierto con este oro. El pan que está en la mesa de los panes, el pan representa la palabra de Dios, la palabra que lleva la verdad, el perdón, la vida, etcétera. Hacer discípulos implica nutrirlos constantemente con el pan del cielo. Si no son nutridos aquellos que están entrando a la iglesia con la sana doctrina, con la palabra de Dios, ¿qué transformación pueden ellos obtener del bautismo? ¿Qué bendición pueden ellos obtener de un Cristo crucificado y resucitado? Hermanos, como les estaba diciendo, cada aspecto del santuario es verdad presente. Lo que hay etapas, pero no puedes quedarte estancado, tienes que seguir avanzando. Y una vez que nosotros entendamos, y creo que muchos de los que estamos presentes hemos entendido la necesidad de lo que es la sana doctrina, podemos ahora ir avanzando a mucho más. Pero antes de terminar con este punto, miren lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la mesa de los panes de la propiciación es interesante, que tenemos 2 hileras de pan. Tenemos la hilera que nos decimos que representa al Padre, la que representa al Hijo, pero también pudiéramos decir que representa al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. También pudiéramos decir que representa a la ley y el testimonio. También podemos decir que representa la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu a los profetas. O sea como sea, se ven diferentes niveles. Es como una cebolla que tiene diferentes capas y tú le vas quitando una capa y hay más, ¿verdad? Los discípulos no solo se bautizaban, ellos debían de ser alimentados espiritualmente. Muchos creen que ya estoy bautizado, ya estoy salvo. No, si usted se bautiza y usted no estudia la palabra de Dios y usted no se alimenta de ese pan celestial, usted va a ser un cristiano muerto. Su hombre espiritual muere de hambre. Lo único que va a hacer es desnutrirse espiritualmente. Tienes que regresar a la palabra de Dios. Tienes que tomar tu porción diariamente. Si no, vamos a estar en problemas. Tenemos el candelabro de 7 brazos, que representa la luz a todas las naciones. La misión, en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y enseñar, ahí vemos a todas las naciones, requiere ser luz en medio de tinieblas. El candelabro simboliza el testimonio vivo, las buenas obras y la presencia del Espíritu. Estábamos anoche entre la familia, estábamos haciendo el culto familiar y estábamos después cantando. Y hay una canción que dice, ves y alumbra al mundo. Vete hacia las tinieblas, alumbrar, a traer la luz. Hermanos, donde hay tinieblas, no hay luz. Tienes que llevar la luz. Tenemos nosotros la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a los lugares donde no ha llegado el mensaje. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio donde no se entiende el evangelio. Esa es la responsabilidad que tenemos y está representada por el candelabro de 7 brazos. Incluso si ustedes estudian las 7 iglesias, se me olvidó cuál iglesia fue ahora mismo, les pido disculpas. No sé si fue la primera o la tercera. Pero en una, Dios advierte, si tú no te acoges al buen vivir, en otras palabras, voy a remover tu luz. O sea, voy a removerte del candelabro. No vas a tener luz. Y entonces es necesario, hermanos, como que Cristo estaba dando cuando la mujer, cuando Cristo dijo, ¿quién tiene una luz y la esconde bajo la mesa? No, el que tiene una luz, el que tiene una linterna, el que tiene para compartir, lo pone en alto para que otros también tengan acceso, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo y Dios nos está diciendo, id de hacer, es para compartir, no para nosotros engrandecernos. Todos están llamados a hacer algo por el evangelio para que los hombres conozcan. La iglesia misionera brilla al mundo con la verdad presente, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? En el altar de incienso está la intercesión por los santos. Hacer discípulos incluye orar por ellos. Muchas veces los educamos, muchas veces les mostramos las doctrinas, muchas veces estamos presentes en el día que son bautizados, los saludamos, pero no oramos por ellos. Hermanos, si nosotros no aprendemos a hacer intercesión por nuestros hermanos, si nosotros no aprendemos a orar por nuestros hermanos, ¿podemos nosotros verdaderamente entender la obra que está haciendo Cristo por nosotros?
porque eso es exactamente lo que debiéramos estar haciendo. Incluso muchos dirán, no, pero ¿cómo yo voy a orar por un hermano que está en pecado? Recuerden las palabras de 1 Juan capítulo 5. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. El único pecado de muerte es el pecado imperdonable, que es el rechazo por completo del Espíritu Santo, el rechazo de la palabra de Dios. Pero si tu hermano no ha cometido pecado de muerte, ¿qué es lo que dice el versículo? Si no más me equivoco, es el 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice que oremos por ellos. Cuando nosotros estamos orando por nuestros hermanos, nos vamos a dar cuenta de que, wow, pero él está pecando y merecerá esto. Bueno, espérate, ¿quién soy yo para decir esto si yo también he pecado? Y puede ser que yo esté en pecado. Y así como yo pienso de este hermano, de que este está en pecado y merece oración, Cristo también pudiera pensar eso de mí. Cristo también pudiera decir, bueno, este Yesel, cada vez que voy a mirarlo, siempre está en algo que no tiene que estar. ¿Para qué debo yo estar intercediendo? Esa no es el pensamiento de Cristo. Ese no es el pensamiento de los ángeles. El pensamiento de Cristo y de los ángeles es de interceder mientras la persona esté al alcance de la misericordia y que no haya blasfemado ni que haya rechazado por completo la palabra de Dios. Entonces es nuestra obra, es nuestro trabajo, no solamente educar a los hermanos, no solamente traerlos a la iglesia, no solamente enseñarles las doctrinas, orar por ellos, ¿verdad? Tenemos que orar. Dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, y otro ángel vino y se le dio mucho incienso con las oraciones de todos los santos, y esto fue mezclado y elevado al cielo. Cuando nosotros estamos, en este caso, intercediendo, cuando nosotros estamos pidiendo por nuestros hermanos, estamos pidiendo a Dios que los ayude, que les perdones, hermanos, eso es de grato olor al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque viene con las características del Cordero. Pero cuando nosotros estamos actuando y estamos susurrando y murmurando en contra de nuestro hermano, bueno, no sé hasta qué punto tu oración pueda ser recibida en el cielo, porque eso no viene con el espíritu del Cordero, viene con el espíritu del acusador. Entonces, ¿de parte de quién vienen esas palabras, verdad? De esa oración. ¿Viene de parte del enemigo o viene de parte de un amigo? Eso es algo para pensar. Jesús no solo envía a predicar, sino que intercede desde el cielo y los discípulos siguen ese mismo ejemplo. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Ahora, por último, el arca del pacto, el lugar santísimo, autoridad divina y fidelidad al pacto, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en hebreo es Jehová Sidkenu, por el nombre en que Cristo sería conocido, Jeremías 23:6, cuyo nombre salvaría al pueblo. ¿Cuál es el nombre que salva al pueblo? Jesús. ¿Y qué significa Yeshua? Dios salva. Ese es el nombre que te salva a ti. Es Jesús, Dios salva, el cual representaría a aquel que está sentado en el trono. Está simbolizado por el arca que guarda la ley, su gloria, su presencia y la obra de su Hijo, ¿verdad? Ahí en el arca del pacto vemos al Padre, está el Hijo intercediendo, porque el trono del Padre está encima del arca del testamento, lo que le dicen the mercy seat, que sería el asiento de misericordia, y el Espíritu Santo, que es la gloria del Padre, está presente en ese local, en ese lugar. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en su templo, ¿verdad? La ley de Dios dentro del arca representa el estándar de vida del discípulo. No basta con predicar, no basta con estar orando por nuestros hermanos, hay que enseñar a guardar todo lo que Cristo mandó. Y eso está claramente en el versículo 20. Es decir, obedecer sus mandamientos y no preocuparse, pues Cristo prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu, o la agencia del Espíritu Santo, que es compuesta tanto por ángeles como ministros terrenales, están en cada aspecto del santuario. Así que si tú puedes tomar un versículo de la Biblia y puedes desglosarlo representando el Evangelio, vas por buen camino. Porque cuando alguien aparezca en la calle, el Espíritu te va a poner, háblale de este versículo. Y ese versículo va a ser el ángulo por donde el Evangelio va a entrar. Puede ser que te encuentres a un cristiano, como me ha pasado a mí. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu versículo favorito? Mi versículo favorito muchas veces me dicen Juan 3:16. Hermanos, desglosen Juan 3:16. Desglósenlo, hagan conexiones con otras partes de la Biblia, muestren quién es Dios, muestren quién es Cristo, muestren cómo es que aquel que cree es aquel que ha recibido el Espíritu de Cristo. Muéstrenlo, desglosen, tomen un versículo y entrénense para poder compartir el Evangelio en pocas palabras con un solo versículo. Y verás cómo la Biblia se va a amplificar, se va a ampliar. ¿Por qué? Porque no hay una sola parte de las Escrituras que esté desconectada del resto.
Si nosotros no podemos tomar un versículo, y puede ser que me vayan a tirar piedra con esto ahora, todos sabemos que primera de Juan 5:7 es la coma joánica, un versículo añadido, pero ahí no dice Trinidad, ahí no dice Dios Trino, ahí no dice Dios Espíritu Santo. Y si tú ves el contexto de primera de Juan 5, no contradice la verdad bíblica, porque tanto el Padre como el Verbo y el Espíritu testifican de que Cristo es el engendrado, que el Padre es quien lo engendró, y el que no ama al engendrado, que es Cristo, no ama al que engendró, que es el Padre, y el que no ama al Padre que engendró, no ama al engendrado, que es Cristo. Es claro y sencillo. Cuando tomamos nosotros la Biblia, es una perfecta cadena. No se dediquen a buscarle errores a la Biblia. No prediquen de los errores de la Biblia. Prediquen de la perfecta cadena que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así también hay una perfecta cadena en el santuario. Vamos del altar de sacrificio al lavacro, a los panes, a la mesa de los panes, al altar de incienso, tenemos los candelabros y tenemos entonces el lugar santísimo con el arca del pacto. El gran conflicto. La historia comienza con un ángel llamado Lucifer. Vamos ahora a hablar del santuario, pero a los ojos o a través del ángulo del gran conflicto. Descrito como un querubín protector. ¿Dónde era que estaba presente el querubín protector? Lugar santísimo. Estaba en el arca del pacto. Ahí estaba él protegiendo la ley, el trono de Dios. Su función era proteger y defender la ley de Dios. Tenía el privilegio de estar en presencia de Dios siempre. La presencia de Dios es su espíritu. El querubín protector tenía el privilegio de estar siempre bajo la unción del Espíritu. Fíjense ustedes. Pero Lucifer pecó contra Dios y su ley. El pecado ahora fue hallado en él. Él se rebeló contra la ley de Dios, llevando a 1/3 de los ángeles con él. ¿Y cómo fue que eso sucedió, mi querido hermano? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? ¿Lucifer era imperfecto? No. Se encontró en un momento de debilidad donde la naturaleza divina, que en este caso era el Espíritu de Dios, no estaba con él. No, el problema de Lucifer fue que cometió el pecado imperdonable. ¿Y cuál fue? La palabra de Dios fue dicha y él no quiso creer. Él no quiso hacer caso. Él empezó a maquinar dentro de su corazón. Y fíjense ustedes que aún maquinando en su corazón no peca. Y el libro Patriarcas y Profetas dice que Dios manda a llamar a todas las huestes angelicales. Y Dios, sabiendo lo que estaba en el corazón de Lucifer, por amor a Lucifer, manda a llamar a todo el mundo y dice, mira, este es mi hijo. Y en él está todo mi poder, toda mi autoridad. Él es como yo. Lo que él diga es lo que yo digo. O sea, este es mi hijo. Y Lucifer, dice la hermana Juan, que se postró, pero en su corazón no estaba. Y ahí es donde él peca. Ahí es donde él peca contra la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Este es mi hijo. El no creer que Cristo es hijo de Dios es pecar contra la ley de Dios, porque Dios declaró, este es mi hijo, y lo volvió a hacer cuando Cristo fue bautizado. Este es mi hijo amado. Y Juan 3:16 te lo dice claramente, que Dios envió al hijo para que todo aquel que en él cree, es un mandamiento. Es más, primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del hijo. Si no creemos en el hijo, estamos pecando. Y ahí fue cuando Lucifer peca. Peca contra la ley de Dios, peca contra Dios, peca contra Cristo, ¿verdad? Llevándose 1/3 de los ángeles con él. La pregunta es, ¿por qué no fue juzgado inmediatamente Lucifer? Que eso es algo que muchos se preguntan. De acuerdo a Deuteronomios 19, versículos 16 al 19, dice la palabra de Dios, cuando se levantara testigo falso, ¿quién fue el testigo falso que se levantó en el cielo? Fíjense, hermano, vamos a regresar a primera de Juan 5. Ese es el testimonio por el cual se armó el gran conflicto, que Cristo era el engendrado. Esa es la razón por la cual tú y yo somos hoy en día perseguidos, que Cristo es engendrado, que no hay una Trinidad, que Cristo es el Hijo de Dios literal. Entonces se levantó un falso testigo. ¿Contra quién? Contra el Padre. Y testificó contra el Padre. Ah, que tú eres un injusto, que tu ley es injusta, que no puede ser guardada, etcétera, etcétera. Entonces, dos litigantes se presentarán delante de Jehová. ¿Quién fue a representar el carácter del Padre para defender el carácter del Padre? ¿Tú? ¿Yo? No. ¿Los ángeles? No. El Paracletos, el Consolador, el abogado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo, Padre, yo voy a defender tu honor, yo voy a defender tu carácter, pero lo hizo de palabra. No. Cristo se metió en el campo de batalla. Él tomó la naturaleza caída del hombre para mostrarle al universo de que sí se puede ser obediente a Dios. Y ahí vemos que tanto delante de Jehová, fíjense ustedes, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una copia del cielo,
delante de los sacerdotes, que en el cielo serían los ángeles, son los ministros, ¿verdad? Y de los jueces, ahí estamos viendo a nosotros los 24 ancianos, estamos viendo las bestias que están delante del trono de Jehová, que hubieran aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Lo que sucedió en el conflicto de los siglos fue exactamente esto. Satanás se levantó contra Dios, testificó contra su ley, se levanta a Cristo y Cristo dice, vamos a litigar este problema y vamos frente al juez. Y ahí tenemos a un jurado. Pero ¿qué pasa? Que no había jurado. ¿Por qué? Porque todos los ángeles estaban involucrados en esto. Entonces ya en el plan, Dios iba a crear al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén y les pone la prueba. Y les pone la prueba. Adán y Eva fallaron. La humanidad cae en problemas porque ahora dentro del jurado tenemos personas que están prejuiciados en contra de Dios y otros ahora tienen que conocer la verdad de Dios para conocer la verdad y poder entregar un juicio santo. Y fíjense, hermanos, la importancia del conflicto de los siglos, que en el cielo, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros por 1000 años? ¿Vacaciones? No, vamos a estar viendo qué cosa, cada registro, antes de que se dé la sentencia. ¿Cuándo es la sentencia? Después del milenio. Después del milenio viene la sentencia para quién? Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no hayan querido creer en Dios. Ahí está la sentencia. Pero antes de que se dé la sentencia, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como jurado. Tenemos que ver todos los casos que fueron investigados. Tenemos que ver toda la evidencia que Cristo presentó. Tenemos que ver toda la evidencia que los ángeles, ¿qué cosa? Reportaron. Hermanos, todo está organizado en el cielo. Y ahí jugamos tú y yo un papel importante si tú lo decides. Se requiere un tercer partido imparcial para juzgar una controversia. Dios creó la humanidad como ese jurado imparcial, pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron descalificados. Jesús entonces vino para restaurarnos y calificarnos nuevamente como jurado. Y esto es la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. El caso de Satanás, Dios es injusto y su ley es imposible de guardar en perfecta obediencia. Satanás es de acusar a Dios de nepotismo, que eso quiere decir que hay favoritismo hacia un familiar, y de ser injusto. Ese es el caso de Satanás. Toda la evidencia que él va a traer, todos los pecados que tú has cometido, todos los pecados que yo he cometido, es para alimentar su caso. Cada vez que tú pecas, mi hermano, ten esto en mente, o cada vez que te... déjenme echar un poquito para atrás. No, cada vez que tú pecas, no. Trata de no pecar. Antes de que vayas a pecar, parado ahí en el valle de la decisión, donde estás siendo tentado, piensa este pensamiento. Si yo peco, Satanás va a usar esto en contra de Dios. Lo va a usar como evidencia contra Dios. ¿Quiero yo ser parte de esa evidencia? Piensa en eso, hermano. Antes de que vayas a pecar, ponte a pensar. ¿Quiero que se use mi vida como un ejemplo para decir que Dios es injusto y que la ley es imposible de guardar? No. ¿Cuál es la defensa de Cristo? Que el Padre es justo, que su ley es justa y que es posible ser obediente incluso con una naturaleza caída, pues la obediencia es una decisión que todo ser creado puede elegir. No vayan a estar creyendo en el pecado original. No, ahora yo nací en una naturaleza caída y pues no hay de otra, tenemos que pecar. No, eso es una decisión. La naturaleza caída, en otras palabras, es simplemente que nosotros nacemos sin la conexión con el Espíritu de Dios. Eso es todo. No de que tú eres culpable por el pecado de Adán y Eva. Nosotros no somos culpables por el pecado de Adán y Eva. Lo que nosotros tenemos que buscar la manera de buscar esa conexión con Dios. Ser restaurados a través de la conexión con su Espíritu. Y todos hemos pecado en algún momento. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, a no estar unida a Dios desde el principio, en vez de tener inclinación a hacer bien, tiene inclinación a hacer mal. Pero tú no pecas por obligación. Tú pecas porque decides. Entonces, permítame un momentico. Termino con esto. Entonces, Cristo está presentando el caso que la obediencia es posible. Y esto está en el santuario. Hay un camino, hay un GPS. Tú empiezas por el altar de sacrificio reconociendo que eres pecador y que necesitas un redentor. Pasas al bautismo para ser bautizado, sumergido bajo el agua, bajo la autoridad de Dios, con el nombre de Jesús, que Dios salva, ¿verdad? Para perdón de tus pecados. Pasas entonces a la mesa de los panes, de las 2 hileras de panes que representan la palabra de Dios.
representa el testimonio de Jesucristo, representa el vehículo que te lo trae, que es la mesa revestida de oro, que es el Espíritu Santo. Pasas al candelabro donde están los testimonios, etcétera, etcétera. El altar de incienso, eventualmente llegas al momento donde tienes que estás, o sea, estás parado tú frente al arca del pacto, del testamento. ¿Obediencia o no obediencia? ¿Lo hago o no lo hago? Hermanos, Dios incluso promete ayudar a todo aquel que de corazón quiere esto mismo, ser obedientes. Esta disputa se está tomando a cabo en el cielo y en el santuario. Entonces, ¿el santuario nos muestra a nosotros el plan de la salvación dentro de lo que es el conflicto? Claro que sí. Dios dio a Israel el santuario como un plano de salvación y cada mueble representa una parte del viaje o de la experiencia de la salvación. El altar de sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, donde empieza el proceso de expiación de los pecados del pueblo para poder restituirnos, para que nosotros podamos ahora ser partícipes de ese juicio y poder nosotros aportar algo bueno y positivo a este juicio. Pasamos al lavacro, donde en nuestro bautismo, nosotros como hombres podemos obtener perdón de nuestras transgresiones por medio de la inmersión, por medio de la inmersión bajo la autoridad de Dios, quien salva, o sea, Yeshua, ¿verdad? Dios que salva. La mesa de los panes de la propiciación, la palabra de Dios, la Biblia, el método que Dios usa para enviarnos de su espíritu y convencernos de pecado y consolar al pecador en sus debilidades. El altar de incienso, la oración, la forma en la cual el hombre puede mantenerse en comunión con Dios. Los ángeles suben y bajan llevando nuestras peticiones y trayendo bendiciones del cielo. El candelabro de 7 brazos, el testimonio de Jesucristo, el espíritu que inspira a los profetas para profetizar y testificar que Cristo es el Hijo de Dios, venido de mujer, muerto en la cruz, venciendo al pecado en la carne y resucitado por el Padre. Y el arca del pacto, la ley de Dios, su carácter, su reinado. La ley de Dios es el punto de la controversia. Satanás, ¿dónde era que estaba? Déjame subir a la imagen. Él estaba aquí, un querubín protector, y empezó a criticar y juzgar esto. Echó para atrás. Negó el testimonio. ¿De quién? Del Padre, el testimonio del Hijo y de los otros ángeles, que varios ángeles se le acercaron a Satanás y le dijeron, mira, tú sigues siendo glorioso, tú sigues siendo grande, pero este es el Hijo de Dios. No te pongas en contra de él. Satanás negó el candelabro. Fíjense ustedes cómo Satanás está echando para atrás. Nosotros vamos avanzando del altar de sacrificio hacia el arca del testamento. Pero Satanás, que era el querubín protector, aquel que estaba en la ley, está echando para atrás. Y ahora pasa a negar el altar de incienso cuando viene Cristo, cuando vienen los ángeles y están intercediendo por él. Satanás, mira, tranquilo, brother, mira, esto está bien, no, no, porque hay Satanás ahí con su leque, no, 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 no. Y entonces pasa a negar qué cosa, el pan de vida. Ya no se está alimentando la palabra de Dios, ahora se está alimentando sus propias ideas. Y entonces ahora viene y no es sumergido bajo el Espíritu de Dios. Ahora tiene un espíritu belicoso, tiene un espíritu de codicia, tiene un espíritu de envidia, tiene un espíritu de odio, hablando más de sus hermanos, difamando a sus hermanos, criticando a sus hermanos. Y ahí, por último, él niega por completo el amor del Padre, que está representado en el altar de sacrificio. Porque el Padre tuvo amor por Lucifer, no lo destruyó al momento y ahora se abre un juicio. Hermanos, Satanás estaba aquí y fue negando cada aspecto de la verdad hasta terminar fuera del campamento, porque Dios lo tuvo que expulsar del campamento. Si no, imagínense ustedes lo que se armaría dentro del campamento. Nosotros llegamos al campamento y Cristo dice, mira, Adán y Eva pecaron y ustedes perdieron ese acceso a la comunión con Dios en espíritu. Por lo tanto, tienen que recuperar esa comunión para que ustedes puedan también estar presentes, parados, limpios y sin manchas en este juicio. ¿Y cuál es el proceso? Ahí está el GPS. Ahí tienes tú el mapa. Ahí está el mapa de la redención. Cada parte del santuario es una verdad presente que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y no es que ya llegaste a una, te olvidas de esta y avanza a la otra. No, llegaste a la primera y le añades ahora la segunda y le añades la tercera y le añades la cuarta, la quinta y la sexta y así sucesivamente hasta que estamos de gloria en gloria siendo transformados a la imagen de nuestro Dios. Hermanos, este plano no solo muestra el camino a la salvación, sino que también profetiza la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, su venida a través del Espíritu a su pueblo, transformación, crisis y la bendición de la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Y nosotros sabemos claramente
que cuando estudiamos el santuario, estamos nosotros estudiando el mapa o los planos que Dios ha entregado a su pueblo. Entonces, una pequeña recapitulación antes de cerrar ya el tema. Pudimos ver que se viene un gran momento para el pueblo de Dios donde el evangelio tiene que ser predicado en simples palabras y en un solo día. Vemos nosotros que Dios restauró verdades esenciales en la Reforma. Martín Lutero, la justificación por la fe; John Wycliffe, la Biblia; John Smith y Roger Williams, el bautismo por inmersión, porque no se estaba bautizando por inmersión; John Wesley con el metodismo, perdón, con los metodistas, que tiene que ver con varios sistemas, pero uno de los que voy a resaltar es la organización de la Iglesia de Dios, el testimonio avanzando, etcétera, etcétera. A través de la Reforma podemos ver que Dios ha ido restaurando una parte del santuario. Vemos también que la deidad se encuentra en cada mueble, cada parte y aspecto del santuario. Vemos nosotros que Mateo 28:19 es un versículo, lo usé yo como ejemplo porque es uno de los más conflictivos, pero hay otros más fáciles como Juan 3:16, donde nosotros podemos ver una recapitulación del evangelio, ¿verdad? En pocas palabras, vimos nosotros que en el conflicto de los siglos, lo que sucedió en el cielo, ¿dónde está? Está aquí abajo. En el gran conflicto vemos nosotros el santuario, pero no de forma, no del aspecto que vamos aprendiendo, sino cómo fue que Satanás fue dando marcha atrás a todo. Vemos nosotros también que nos muestra el plan de la salvación y se nos hace a nosotros la invitación, ¿verdad?, de seguir estudiando este tema. Más adelante estaremos estudiando la historia del conflicto, cómo es que lo vemos a través de la historia de la iglesia. Vamos a también estar estudiando un poco más con respecto al famoso título de la Reforma, ¿verdad?, de la sola escritura. Vamos a también ver el santuario a través de la imagen de la bestia. Esa parte es la que más me fascina de todo el estudio. Vamos a estar viendo la naturaleza caída, modo bestia en el corazón humano, en contraste con modo espíritu en el corazón humano. Vamos a estar viendo el santuario, la solución, y más adelante veremos la solución para qué. No necesariamente es lo que siempre se ha dicho dentro de la iglesia. El patrón profético en Daniel, una plantilla cronológica del tiempo final. También vamos a ver las bestias finales y la falsa oración desde el aspecto del santuario, imagen y semejanza de Dios, transformación de carácter y victoria, la segunda venida falsa, la prueba final, a quién vas a reflejar, y bueno, tendremos una conclusión con el gran mapa de la redención. Así que te invito a que estudies el tema del santuario. Obviamente profundiza en las cosas que siempre se han enseñado, porque eso es bueno nosotros memorizarlo, conocerlo de memoria, pero no te quedes ahí, sigue avanzando, busca más, hay más. Y cada aspecto de la Biblia, hermanos, si tú buscas el santuario y lo pones, vas a ver el mapa, lo vas a ver tan claro como si fuera el sol a mediodía. Eso es lo hermoso de el santuario. El santuario no es solamente lo que está sucediendo en el cielo, no es solamente la vida de Cristo en la tierra y después en el cielo, no es solamente la experiencia del cristiano, no es solamente el conflicto, no es solamente la reforma, o sea, el santuario es todo. Y recuerden, el tema de la deidad no es el único tema que nos hace a nosotros diferentes al mundo. El tema de la reforma pro salud no es tampoco el único tema que nos hace diferentes al mundo. La única doctrina que nosotros tenemos, que nadie más tiene, hermanos, que nadie más tiene, nadie más predica, el santuario. Y yo he visto a muchos adventistas pisotear las verdades del santuario solamente porque no lo conocen. No conocen las fiestas, representan cada aspecto del santuario. No reconocen la vida de Cristo en la tierra. No estoy hablando del cielo, en la tierra también representa cada aspecto del santuario. O sea, el santuario es como una llave maestra que abre todas las puertas y cierra puertas que nadie puede, en este caso, abrir, y abre puertas que nadie puede cerrar. Eso es lo especial del santuario, es el todo, el carácter de Dios, y por ende creo yo que es importante poder entender por qué en este tiempo esta doctrina
va a ser una de las que nos va a conllevar a ser reconocidos como el pueblo del libro. Bueno, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones, gracias por escucharme, sé que me pasé un poquitico, me emocioné, pero estaré orando por cada uno de ustedes para que estén profundizando en estas verdades y que al mismo tiempo este tema haya sido de gran bendición en lo que es el aspecto del banquete espiritual, que te dé más ganas y más ansias de alimentarte con la palabra de Dios y solamente con la palabra de Dios para que tu fe sea fortalecida y tú seas de aquellos que están aportando en el juicio celestial a la evidencia de Cristo a favor del Padre y no que estés aportando a la evidencia de Satanás que está en contra del Padre y su ley. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Vamos a cantar. Amén, amén, hermano. Amén. Amén. Amén, gracias, hermano. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Sí. Escrito está Amén, hermano. Dios le en, bendiga. en el... Tremendo tema. Amén.